Historias de terror reales que te harán dudar de la muerte y lo sobrenatural. ¿Crees que el terror es solo ficción o leyenda urbana? Prepárate para descubrir que hay sucesos reales, documentados, que desafían toda lógica y que pondrán a prueba tu cordura. Hoy, en Lema Terror te traemos dos relatos escalofriantes. Dos historias que la policía, la ciencia y la lógica no han podido explicar y que han dejado una huella imborrable en España. La primera nos lleva a una carretera maldita en el Pirineo aragonés, un tramo donde más de 47 conductores juraron haber recogido a la misma mujer vestida de rojo. Una mujer que lleva muerta más de 60 años. Aquí no hay mitos ni leyendas inventadas. Solo hechos documentados, análisis forenses y testimonios de primera mano. Descubre la verdad oculta tras el kilómetro 23 de la N330 y aprende cómo sobrevivir si alguna noche te encuentras con la autostopista del abrigo rojo. La segunda historia es aún más perturbadora. El expediente Vallecas. Una tragedia que comenzó con una simple sesión de huilla y que terminó con fenómenos paranormales tan intensos que la policía tuvo que redactar un informe oficial calificando lo vivido como inexplicable. Conocerás a Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven cuya muerte no fue el final, sino el principio de un infierno que destrozó a una familia y marcó para siempre un barrio entero. Prepárate para escuchar testimonios reales, ver grabaciones inéditas y adentrarte en un mundo donde lo imposible se volvió cotidiano. Pero ten cuidado. Después de estas historias, tal vez nunca vuelvas a mirar a la oscuridad de la misma manera. Si quieres descubrir la verdad oculta y sumergirte en estos relatos que te helarán la sangre, activa la campana. Suscríbete y no apartes la vista de la pantalla. Porque aquí, en Lema Terror, la realidad supera el terror. Primero, el fantasma del kilómetro 23, la autostopista del abrigo rojo. En los Pirineos aragoneses hay una carretera rodeada de niebla, bosques y precipicios que ha sido escenario de uno de los casos paranormales más persistentes de España. Se trata del kilómetro 23 de la N330, cerca del túnel de Somport, donde desde 1985 decenas de conductores han asegurado haber vivido la misma experiencia. Recoger a una joven vestida con un abrigo rojo que desaparece misteriosamente sin dejar rastro. La mujer aparece siempre de noche, casi siempre cuando hay lluvia o neblina. Lleva jeans desteñidos, una mochila azul al hombro y no emite palabra. Solo señala hacia el frente con la mirada perdida y el dedo tembloroso. Según los testimonios, su olor es penetrante como a tierra mojada. Y justo al llegar a la curva del kilómetro 23, donde hay un barranco de más de 200 metros de profundidad, simplemente desaparece del vehículo. A veces deja la mochila, otras solo el recuerdo helado de su presencia. El primer testimonio documentado fue en 1987, cuando el camionero José Luis Marraco declaró en el puesto de la Guardia Civil de Jaca que una joven subió a su camión en plena noche. No habló, solo se sentó. Al llegar al kilómetro 23, el ambiente se tornó gélido. José Luis miró a su lado y el asiento estaba vacío. La mochila que había quedado en la cabina fue revisada por las autoridades. No tenía etiquetas, huellas, ni indicios de su origen. Solo contenía piedras y musgo húmedo. Entre 1990 y 2005 se recopilaron 47 denuncias similares.
Una familia francesa declaró en 1994 que la joven les dijo: "No sigan, está cerrado", antes de desaparecer. Esa noche, una avalancha bloqueó el paso. En 1999, un taxista llamado Ramón Square oyó que la mujer murmuró: "Él me encontró", justo cuando pasaban por una antigua cruz de hierro a la vera del camino. Años después, se confirmó que esa cruz recordaba a Petra Lacheras, una mujer desaparecida misteriosamente en 1963. En 2002, un motorista grabó una figura borrosa en el arcén con su cámara GoPro. El Instituto de Óptica del CSIC analizó el video y concluyó que la silueta no proyectaba sombra ni reflejo. El 8 de marzo de 2010, la periodista Ana Belén Roy, durante la grabación de un reportaje, dejó su coche en el kilómetro 23 con una cámara térmica encendida. Dijo haber visto a la chica de rojo corriendo hacia el barranco. Al seguirla, encontró entre los arbustos un cráneo humano con un pendiente en forma de cruz. El análisis forense confirmó que era de Petra Lacheras, la mujer desaparecida 47 años antes. Llevaba ese mismo abrigo rojo y jeans el día que desapareció. Su pareja, Lorenzo Castán, había sido investigado entonces, pero tenía coartada. Sin embargo, en 2001, fue hallado muerto en el mismo punto con síntomas de congelación cerebral, aunque la temperatura exterior era templada, unos 15 grados. En 2016, el escritor Sergio Sánchez accedió a documentos desclasificados, entre ellos una nota de 1963, donde Lorenzo declaraba que Petra quería huir y que algo la perseguía. Otra nota de la autopsia revelaba tierra del kilómetro 23 en sus pulmones. Un tercer informe describía cómo el ADN de Petra estaba mezclado con raíces de un abeto centenario que crecía junto al lugar del hallazgo. En 2021, el programa Cuarto Milenio instaló cámaras de alta sensibilidad en el área. Durante una transmisión en directo, los sensores detectaron movimientos en el arcén. Una voz femenina fue registrada susurrando: "Ayúdenme". Una figura cruzó la carretera, pero no tenía firma térmica. El informe final, firmado por ingenieros de la Universidad de Zaragoza, concluyó que no había explicación lógica para lo captado. Los avistamientos no han cesado. En febrero de 2023, un video en TikTok mostró el reflejo de la mujer en el retrovisor de un coche, aunque no había nadie en la carretera. En octubre del mismo año, 2 guardias civiles afirmaron haber visto a una figura flotando sobre el barranco. Las fotografías que tomaron mostraban anomalías magnéticas. En enero de 2024, una turista alemana desapareció tras caminar por la zona. Su móvil fue hallado en una cueva cercana con selfies borrosas. En una de ellas, detrás de ella, se ve claramente una silueta roja. Todos los informes coinciden en una cosa: la aparición se manifiesta en el mismo punto, con las mismas características y con la misma intensidad. Petra Lacheras sigue apareciendo, buscando quizás justicia, ayuda o algo que aún nadie ha podido entender. Desde hace décadas, los vecinos evitan conducir por la N330 de noche. Y entre los agentes de la zona aún se repite una frase: "Aquí no hay fantasmas, pero tampoco hay coincidencias". 2. El expediente Vallecas, la historia real que la policía no pudo explicar. ¿Qué tan fuerte tiene que ser un fenómeno para que la policía lo describa como inexplicable?
¿Qué tan aterrador debe ser un suceso para que un inspector de la ley, entrenado para enfrentar lo peor de la sociedad, afirme públicamente que presenció algo imposible de comprender? No estamos hablando de un cuento inventado, de una leyenda urbana o de una película de terror. Hablamos de un caso real. Un caso que quedó registrado en un informe oficial con testimonios firmados por agentes de policía, por médicos y por una familia rota por el dolor. Una historia en la que la muerte no fue el final, sino el principio de una serie de acontecimientos paranormales que siguen sin tener explicación más de 30 años después. En el corazón del barrio de Vallecas, en Madrid, se vivió una pesadilla que marcó para siempre a quienes la presenciaron. Esta historia no se basa en creencias ni en suposiciones. Se basa en hechos. Hechos documentados, sufridos y vividos. Es el único caso en España en el que una intervención policial terminó redactándose con términos sobrenaturales. No fue una llamada por un robo. No fue un problema entre vecinos. Fue algo que nadie esperaba y que ninguno de los presentes pudo olvidar. Esta es la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Esta es la historia de una familia acosada por lo invisible. Esta es la historia de una muerte que trajo algo más que luto. Y esta es, sin duda, la historia más inquietante que ha sacudido a España en el ámbito de lo paranormal. Esta es la historia del expediente Vallecas. La tragedia comenzó con una simple curiosidad juvenil. Estefanía Gutiérrez Lázaro era una chica de 17 años, alegre, estudiosa y con una vida completamente normal. Vivía con sus padres y sus hermanos en el número 8 de la calle Luis Marín, en el barrio de Vallecas. No había antecedentes médicos, ni psicológicos, ni ningún indicio de que algo fuera mal en su vida. Hasta que un día de 1990, durante el recreo en su instituto, ella y dos amigas decidieron jugar a la Ouija en uno de los baños. La intención era aparentemente inocente, contactar con el novio fallecido de una de ellas. Pero lo que ocurrió en ese baño marcó el principio de su descenso. Una profesora la sorprendió en plena sesión y, enfadada, rompió el tablero. Justo en ese momento, las tres jóvenes aseguraron que una especie de humo negro salió de la copa usada como puntero y se dirigió directamente hacia Estefanía. Desde entonces, su comportamiento cambió drásticamente. Poco después de aquella sesión, Estefanía comenzó a tener episodios extraños, convulsiones, desmayos, trances en los que se quedaba inmóvil mirando al vacío. Decía ver figuras oscuras en su habitación y escuchar voces que la llamaban en susurros. Gritaba en medio de la noche, asegurando que alguien la observaba. Algunas veces no recordaba nada al despertar. Sus padres, alarmados, la llevaron a varios médicos. Fue sometida a múltiples pruebas en el Hospital Gregorio Marañón, pero los resultados eran desconcertantes. No tenía epilepsia, ni trastornos psiquiátricos diagnosticables. Simplemente, los médicos no sabían lo que le ocurría. Su estado se agravó. Pasó noches enteras sin dormir, asustada, llorando, con la mirada perdida. Su madre aseguraba que la veía hablar con alguien invisible. Incluso los hermanos comenzaron a notar cosas extrañas en casa. Sombras, susurros, puertas que se cerraban solas. El 13 de julio de 1991, Estefanía murió repentinamente. La causa oficial: muerte súbita por parada cardiorrespiratoria. No había enfermedad previa. No hubo daño físico visible. Simplemente dejó de respirar. La muerte de una hija siempre es devastadora, pero para los Gutiérrez Lázaro fue solo el inicio de algo mucho más oscuro.
Tras el fallecimiento de Estefanía, la casa empezó a cambiar. Se escuchaban pasos en pasillos vacíos, golpes en las paredes, susurros en los oídos de los niños mientras dormían. Un cuadro con la foto de Estefanía se quemó desde dentro del cristal sin que nadie lo tocara. Los crucifijos aparecían girados, con el Cristo boca abajo. El perro de la familia ladraba cada noche hacia la misma esquina de la sala. Las puertas se abrían solas. La luz del baño se encendía sin que nadie estuviera cerca. El ambiente se volvió irrespirable. En una ocasión, una sombra cruzó el salón a plena luz del día. En otra, unas babuchas salieron volando de una habitación a otra sin explicación. Lo más inquietante era que el fenómeno no parecía tener una intención benigna. El miedo se instaló en la familia. Ya no sentían que fuera el espíritu de Estefanía. Había algo más, algo hostil. El punto más álgido llegó la noche del 27 de noviembre de 1992. Desesperados, los Gutiérrez Lázaro llamaron a la policía. No era la primera vez que lo hacían, pero esa noche los fenómenos fueron tan intensos que no podían más. Aseguraron que el crucifijo del pasillo había caído solo y se había partido en dos. Se escucharon golpes fortísimos en la pared del salón. Una zona sin habitaciones colindantes, una extraña sustancia marrón, apareció de forma repentina sobre un mantel blanco. Esa noche acudieron varios agentes de la Policía Nacional, entre ellos el inspector jefe José Pedro Negri. Lo que presenciaron quedó plasmado en un informe oficial que años más tarde sería mostrado en televisión. Según los policías, una puerta de armario se abrió violentamente, sin que nadie la tocara. Un fuerte golpe seco se escuchó en un balcón cerrado. Una cruz colgada se cayó sola al suelo. Uno de los agentes sintió que una mano invisible le tocaba el hombro. No encontraron ninguna explicación lógica. No había corrientes de aire, ni trucos, ni fallos estructurales. Simplemente, las cosas sucedían. El inspector redactó un informe en el que admitía que no podían hallar una causa racional a lo que presenciaron. Esa palabra, inexplicable, quedó registrada en un documento policial, algo sin precedentes. Los meses siguientes fueron un infierno. La familia dormía junta en el salón, con las luces encendidas. Intentaron mudarse, pero nadie quería comprar la casa. Acudieron a curas, videntes, especialistas en lo paranormal. Algunos aseguraban que durante la sesión de Ouija se había abierto una puerta y que algo no humano había entrado. Realizaron limpiezas espirituales, bendiciones, exorcismos. Nada funcionó. Una noche, el hijo menor amaneció con arañazos en el brazo. Otra noche, una mesa del comedor se movió sola delante de varios testigos. Concepción, la madre, afirmaba que veía una figura oscura y alta, con capa, que la observaba desde el pasillo. El horror parecía no tener fin. Finalmente, en 1994, 3 años después de la muerte de Estefanía, lograron mudarse. Al instalarse en su nuevo hogar, los fenómenos cesaron. No volvió a ocurrir nada extraño. El silencio regresó, pero las secuelas eran profundas. Durante años, la familia evitó hablar del caso. Fue en 1996 cuando el programa Misterios sin resolver lo sacó a la luz, mostrando el informe policial y los testimonios. El país entero se estremeció. El expediente Vallecas se convirtió en uno de los casos más impactantes del misterio en Europa. Con pruebas, con documentos, con testigos. No era una invención, era real. El inspector Negri, ya jubilado, volvió a hablar años más tarde.
Dijo que no creía en fantasmas, pero que lo que vivió en esa casa era cierto y que jamás olvidaría esa noche. Hasta hoy, no existe una explicación concluyente. Hay muchas teorías: histeria colectiva, trauma, energía residual, entidades. Pero nadie ha podido negar que los fenómenos ocurrieron. Testigos, policías, médicos, vecinos. Todos coinciden en que algo pasó en esa casa y que ese algo no tiene explicación. El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, más que un expediente, es una advertencia. A veces, jugar con lo desconocido tiene consecuencias. Consecuencias reales, duraderas, imborrables. Y cuando se abre una puerta al otro lado, puede que lo que entre no tenga intención de irse jamás. Nunca mires fijo al pasillo si estás solo. Podrías no ser el único allí. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte. Gracias por tu apoyo.